Hola, soy el pastor José Luis Latorre y nuevamente les doy la bienvenida aquí a nuestro rincón teológico en mi oficina en la primera iglesia luterana de Orland, en el norte de California. Y hoy día quisiera que meditáramos sobre un tema muy interesante que está presente en el Evangelio para este domingo. El Evangelio para este domingo está en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Y desde los versos 1 hasta el 8 y tiene que ver con la idea del día del juicio, del día del Señor, y es un tema que a muchos les apasiona. Muchas personas tienen pues mucho interés en la literatura apocalíptica y este texto que voy a leerlos pues tiene mucho de eso, tiene mucho de apocalíptica y imagino que para muchos será muy interesante que meditemos un poco en estas palabras de Jesús relacionadas con el fin. Para entender un poco de eso, vamos a también a compararlo con ideas muy similares en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Sofonías. Um, Leamos pues el texto del Evangelio de este domingo en Marcos capítulo 13, versos del 1 al 8. Y voy a leerlo en la nueva versión internacional. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?, contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse. Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Bien, ese es el texto en el Evangelio para este domingo. Ahora quisiera leerles el texto en Sofonías, capítulo 1, versos del 14 al 15. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones, día de trompeta y grito de batalla, contra las ciudades fortificadas, contra los altos bastiones. Bien, uh, como ven, estos dos textos como que se complementan. Son textos que nos hablan del día de la ira, del día final. Cuando uno busca en la concordancia sobre el día del Señor o el día de la ira, podemos encontrar que el día del juicio aparece 14 veces en la Biblia. El día de la calamidad 12 veces. El día de la ira 11 veces. El día de la angustia 19 veces. Entonces se pueden dar cuenta de que hay bastantes ocasiones que en el texto bíblico nos vamos a encontrar con estas palabras. Ahora es muy interesante cuando pensamos en Sofonías, por ejemplo. Sofonías dice durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces Sofonías está viviendo en una época que podríamos decir que está contemporáneo con Nahum
Habacuc, y quizás también fue contemporáneo de Jeremías. Es decir, que está viviendo un cambio de época en el cual ya se acerca el final del reino de Judá, que eh, va a ser conquistado por los babilonios eh, en, eh, en una acción violenta y destructiva, en la cual toda la ciudad de Jerusalén es saqueada y la gente es deportada a Babilonia. Pero Sofonías, adelantándose a eso, va ya presentando la idea, va a llegar un día de tribulación, de angustia, de desesperación, y debemos estar preparados para ello. Ahora, este día grande de la angustia es muy interesante, ¿no? Porque es el día de la angustia, se dice en hebreo, el día de la ira, es el Yom Evrah, el Yom Evrah, el día de la ira, día del juicio, día en que Dios va a intervenir. Pero también es un día de gran sufrimiento, de tribulación. Y en hebreo he estado viendo acá, esto vendría a ser el Yom Será. Y este día de desolación también es llamado el Yom Shoah o el Shoah. Y como sabemos, la Shoah es como el holocausto, ¿no? Lo que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Esa imagen de devastación es llamada la Shoah, que es exactamente el mismo término que usa Sofonías para describir el sufrimiento, la desolación que se va a acercar al pueblo judío en esta época del reinado de Josías, que fue uno de los últimos buenos reyes en Judá. Um, Cuando Jesús habla sobre el fin del mundo en el Evangelio de Marcos, lo hace en un contexto muy similar. El día del Señor en el Antiguo Testamento está asociado con la destrucción del templo, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén. En la narración que nos hace Jesús del día del Señor, Él nos habla también de la inminente destrucción del templo. Y esto, como sabemos, sucede el 70 después de Cristo. Es decir, casi 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús, se produce este final del templo, la destrucción total que realiza el ejército romano cuando toma Jerusalén después del levantamiento judío. Entonces los discípulos le están diciendo, maestro, mira qué piedras, qué tremendo edificio que se ha construido aquí para adorar a Dios. Y Jesús está diciendo, no va a quedar nada de esto, no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos se quedan con esa pregunta, pero ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y qué señales vamos a tener de esto? De esta angustia, de este día de la ira, de este día del juicio. Y Jesús le dice, eso va a pasar cuando empiecen a tener estas señales de guerras y rumores de guerras, de violencia, de terremotos, etcétera. Pero eso solamente es el principio de muchos dolores. Ahora, cuando uno se pone a ver esta idea de el final, del principio del fin, cuando empiezan los últimos días, Jesús nos describe en su discurso en el Monte de los Olivos que los últimos días ya prácticamente han comenzado con su llegada y que se van a hacer más visibles con la destrucción del templo y con las subsecuentes calamidades que van a ir llegando al mundo.
nosotros debemos recordar que, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, el verso 14, Jesús empieza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, crean en las buenas nuevas. O sea, para Jesús ya el tiempo se cumplió, acaba de producirse la irrupción del reino de Dios en nuestra historia. Entonces el final ya comenzó. En Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 8, Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso, disciplínense, sean serios en sus plegarias, porque ya se acerca el final. En Primera de Juan capítulo 2, 17 y 18 dice, el deseo del mundo pasa, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios viven para siempre. Hijitos, esta es la última hora. O sea, este es el final, este es el último tiempo, ya llegó el fin para Juan. Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 2, dice, en lo que es referente a los tiempos y a las estaciones, hermanos y hermanas, ustedes no necesitan ya que les escriba nada, porque ustedes mismos saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Entonces hay esta idea de que el fin ya comenzó. Comenzó e irrumpió con la llegada de Jesús. Se hizo manifiesto con su muerte y su resurrección. Se hizo más visible con la destrucción del templo de Jerusalén, con la dispersión del pueblo de Israel. Y es en ese contexto que tenemos que entender lo que es la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es una literatura que surge en una época de crisis. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Daniel, puede darse cuenta que ese libro que fue escrito en una época de crisis, que era en ese momento la persecución de los judíos durante las guerras macabeas, allá en el segundo siglo antes de Cristo, pues durante ese tiempo de tribulación, de persecución, se escribe el libro de Daniel y se pone pues esta imagen histórica del pueblo judío que fue llevado al exilio después de la destrucción de Jerusalén al templo en época babilónica. Y entonces, para los judíos que en el siglo II estaban sufriendo esta persecución y esta calamidad, se les lleva atrás en el tiempo y se les dice, esto que está pasando ahora en el siglo segundo ya ha pasado antes, en el siglo sexto. O sea, ha pasado como 400 años atrás, cuando los babilonios destruyeron el templo. Entonces lo que está haciendo Antíoco es semejante a lo que pasó ahí. Y así como Daniel fue fiel, él y sus amigos fue fiel para resistir, nosotros también tenemos que aprender de este personaje y de sus amigos y ser fieles y resistir. Entonces, este mensaje, por ejemplo, del libro de Daniel se escribe para que la gente pueda resistir a la tribulación, a la inminente calamidad que les está pasando, en la cual el pueblo está siendo oprimido y perseguido por causa de su fe. Entonces, así como Sofonías escribe diciendo, la calamidad del pueblo se acerca porque estamos en una época de decadencia y el día de la ira es inminente, esta Shoah va a llegar, esta desolación va a llegar. Igualmente, en la época del periodo macabeo, cuando Antíoco Epífanes está persiguiendo a los fieles, se les está diciendo lo mismo. Acuérdense que esto ya pasó como en la época de Daniel. Ya pasó cuando los babilonios llegaron. Entonces Jesús ahora está tomando esta misma idea y dice, así como pasó en la época
de Sofonías, que estaba preparando al pueblo para la inminente calamidad que llegó con la invasión babilónica, así como pasó en la época macabea, cuando se escribe el libro de Daniel y se trata de animar a la gente a permanecer fiel, a no dejarse asimilar a la cultura helenista, sino a resistir en su fe. Así ahora yo les voy a decir a ustedes, mis discípulos, que este templo también será destruido, así como fue destruido el templo de Salomón, así como fue saqueado el templo restaurado durante la época macabea con la invasión de los ejércitos de Antíoco. Asimismo va a pasar esto con este templo que será destruido por los romanos. Entonces el final es todo ese proceso que se inicia con esta crisis, con esta llegada, esta irrupción del reino de Dios. Entonces para los cristianos el reino se empezó a hacer visible con la llegada de Jesús, pero empezó esta tribulación, esta crisis en el año 70 con la destrucción del templo. Desde ahí estamos en tribulación. Entonces hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, va a haber una gran tribulación. Pero según estos textos, la tribulación ya comenzó. Comenzó con la destrucción del templo de Jerusalén. Desde ahí el día del Señor ha empezado a desarrollarse. Desde ahí el día del Señor, el día de la ira, este día de oscuridad, de sombras que se nos describe, ¿no? Este día ha empezado. Ahora, nosotros pues ya llevamos 2000 años en esta experiencia, en este sentir la presencia de el sufrimiento y de la tribulación. Los cristianos han sido perseguidos, han sido martirizados durante la época romana, y para el libro de Apocalipsis, por ejemplo, es un libro de literatura apocalíptica, como su mismo nombre lo indica. Esa persecución que surgió en el finales del siglo I a manos del emperador Domiciano era pues semejante a lo que había hecho Antíoco en la época macabea. Y para ellos, así como se escribió en época macabea el libro de Daniel, para inspirarlos en la resistencia de Daniel, que había pasado muchos siglos atrás, a resistir en su fe a esta persecución, igual el Apocalipsis se escribe para inspirar a los cristianos a resistir en su fe en la época de persecución. Pero todo esto encaja perfectamente con esta idea que Jesús nos está describiendo. Es necesario que todo esto suceda, pero no será todavía el fin. Es decir, hay un devenir histórico de este día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas. El día del Señor es todo este periodo de tribulación que empieza ya a hacerse más evidente con la destrucción del templo en el año 70 y que continúa a lo largo de la historia y que consumará con el final de la historia en la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando la Biblia nos dice, estamos viviendo los últimos días, hemos estado viviendo los últimos días desde hace 2000 años. Y hemos estado experimentando la tribulación desde hace 2000 años. Hemos tenido guerras, rumores de guerras, terremotos, cataclismos, hambres, pestes y todas estas cosas desde hace 2000 años. En la misma medida que el pueblo de Israel experimentó también lo mismo, y tal como lo menciona Sofonías, como lo menciona Daniel, como pasó en la época de los macabeos, como pasó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, estamos aquí frente a el hecho concreto de que vivimos en tribulación desde hace 2000 años.
¿Cuánto tiempo más viviremos esta tribulación? No lo sabemos, porque para Dios, como sabemos, como dice el Salmo 90, para Él un día es como 1000 años como un día, ¿no? Y Pedro toma eso también para decirle a los cristianos, dejen de estar pensando y tratando de ponerle una fecha a la segunda venida de Cristo. No funciona de esa manera. Entonces 2000 años para Dios en todo caso serían como 2 días, ¿no? Entonces, este vivir permanentemente en la tribulación, este estar permanentemente experimentando el día del Señor, es parte de nuestro peregrinar como cristianos. Por lo tanto, yo quiero animarlos, ahora que estamos ya entrando al final del año eclesiástico, ¿no? Como saben, el primer domingo de diciembre empieza el primer domingo de Adviento, y eso significa que ya vamos a comenzar el nuevo año eclesiástico con Adviento, luego Navidad, Epifanía, etc. Pues ahora que estamos terminando, siempre los últimos domingos antes del fin del año eclesiástico, se dedican pues a meditar en los últimos días, ¿no? En los últimos eventos. Entonces ahora este texto nos desafía, ¿no? A que tengamos esta actitud paciente que Jesús dice. En el verso 9, Jesús empieza a describir, ¿no? Dice, cuídense. Habrá persecución, los entregarán a los tribunales. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Jesús nos está llamando a ser testigos fieles hasta el final. No importa la fecha, lo que importa es que seamos fieles. Lo que importa es que el día de la tribulación, el día de la angustia, no nos haga perder la fe. Entonces, en lugar de tenerle miedo al final de la historia, debemos estar alegres, debemos estar esperanzados, porque el final realmente ya comenzó hace tiempo. Y lo más importante de todo es que durante todos estos años de tribulación, el Señor fielmente ha estado acompañándonos. ¿Qué hacemos con todo esto que hemos estudiado? Pues fortalecer nuestra fe, nuestra convicción, nuestra unión con Cristo, nuestra fidelidad a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, y sabiendo todo esto, pues perseverando fielmente en el amor, la fe y la esperanza. Bueno, eso es todo lo que quiero decirles sobre este texto. Un texto muy interesante que espero les haga reflexionar mucho. Yo los animo a que lean todo el capítulo 13 de Marcos para que se den todo un baño en este discurso apocalíptico de Jesús, y que le den una vuelta también a Sofonías y al último capítulo del libro de Daniel. No, son textos muy interesantes para excavar ahí y encontrar nuevas ideas, ¿no? sobre qué significa el día del Señor, el día de la ira. El dies irae, como dice, ¿no? en el día del juicio. ¿Qué significa eso? Les deseo pues que tengan un bendecido fin de semana, que el Señor los guarde, los acompañe, y como siempre les digo, sean muy felices. Hasta pronto.